como un ritual. Y cuando algo es ritualizado, entonces pierde el verdadero significado, la esencia. Entonces, el sumo sacerdote, el cordero, la sangre, todo indica a Jesucristo, quien es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Juan 1, versículo 29. Helo aquí, mírenlo. Ahí está la tipología. Es fascinante. Cuando Abraham tuvo que sacrificar a Isaac, y tenía que hacerlo en el monte Moria, y el monte Moria es el mismo monte donde después el templo fue construido, y el templo representaba el santuario del desierto, el ministerio de Cristo. Cuando excavaron la cantera en el monte Moria, Salomón hizo una cantera en el monte Moria y sacaron bloques de piedra. Y esto creó una valle entre dos colinas. Y una colina fue llamada Gólgota. Y es fascinante que el monte Moria era una colina, y que Jesucristo murió en el monte Moria. Increíble. Él murió en la misma montaña, simbolizando la muerte del Cordero. Mis pequeños hijos, yo les escribo estas cosas para que ustedes no pequen, pero si alguien peca, nosotros tenemos un abogado con el Padre, Jesucristo, el justo. Entonces, Cristo ha muerto ahora, que ya murió, o ha resucitado y es un abogado para nosotros. Entonces, ¿la obra de Cristo se acabó en la cruz o todavía está haciendo algo? Él todavía está haciendo algo. Oh, sí. El precio por el pecado ha sido pagado completamente. Pero el trabajo de Cristo no se ha terminado. Si no, ya hubiera acabado la cruz. Cristo es el abogado. Todavía podemos encontrar salvación en Él. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos paz, y cayó sobre Él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 53. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Así que debemos confesar, sí o no, absolutamente. Y Él puede limpiarnos de toda la maldad. ¿Sabía que hay predicadores que dicen que no hay nada más malvado que podamos hacer que hablar de la naturaleza pecadora del hombre? Tengo noticias para ustedes. Si no hablamos del pecado, entonces no necesitamos una solución. Podríamos seguir sin Cristo, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, todos esos símbolos representan al sumo sacerdote. Ahora, aquí está la fuente de metal. La fuente de metal venía después del sacrificio. Muchos sistemas religiosos quieren aceptar la justicia de Cristo, vienen a la puerta, aceptan el sacrificio expiatorio de la cruz y luego dicen, muchas gracias, ahora soy salvo. Pero todavía falta lavarse, ¿sí o no? Lavarse representado por el renacimiento y cambio que debe ocurrir en el carácter. Algo tiene que pasar. Entonces la fuente de metal representa el lavamiento por agua. Allí está, y uno se lavaba en la fuente de metal. El sacerdote lo hacía como un símbolo. Pues el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte había el candelabro y la mesa y los panes de la propiciación. Y el sumo sacerdote entraba diariamente, no sin sangre. Ahora, esto es lo que pasaba. Imagínese esto. El pecador trae el cordero. El cordero está muerto, se mata, y sus entrañas están quemadas, y lo que queda del cordero es finalmente quemado afuera de la ciudad. Y esto simboliza que Cristo moriría afuera, y que Él sería matado y eliminado afuera de la ciudad. Luego, el sumo sacerdote cocinaría una pequeña porción ceremonial, y documentos nos dicen que era el tamaño de una arveja, y lo comería. Y simbólicamente, los pecados confesados sobre el cordero eran transferidos al sumo sacerdote. Y ahora él simbólicamente llevaba sus pecados como Cristo carga nuestros pecados. Ahora, el sumo sacerdote hacía el sacrificio por sí mismo, más todos los pecados confesados que él tomaba sobre sí mismo, y tomaba esa sangre y la llevaba al santuario diariamente y la ponía en los cuernos del altar. Así que en símbolo esos pecados eran removidos y puestos en el registro del santuario. Y mantenía la luz ardiendo. La luz representa a Jesucristo, la luz del mundo. Esta es una representación del arca de Tito, el emperador Tito, cuando él se llevó los muebles después de la destrucción de Jerusalén.
y se llevaron todas estas cosas. ¿Dónde están hoy? Pues uno se pregunta, no sabemos. Jesús dice en Juan 8, versículo 12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El aceite que estaba en la lámpara es un símbolo del Espíritu Santo que difundiría la vida por medio del Espíritu Santo. El humo de incienso con las oraciones de los santos que subió de la mano del ángel a la presencia de Dios. Apocalipsis 4:8. Todo tenía que ver con Jesús. Entonces el sacerdote quemaba este incienso y esto representaba nuestras oraciones ascendiendo a Dios y siendo aceptadas por medio de Jesucristo. Y entonces había esta sangre transfiriendo el registro de los pecados al santuario. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Esa era la mesa del pan. Pan sin levadura, sin pecado. Ahora, en otras palabras, si usted entraba, estaba cubierto por la justicia de Cristo, si aceptaba el sacrificio de Cristo, debía ser lavado y renacer. Y luego, ¿qué debía hacer? Ser partícipe de la luz por medio del Espíritu Santo. Jesús es la luz del mundo. Mi palabra, su palabra es que a mis pies, una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Y si usted no es partícipe del cuerpo de Cristo, si no hace a Cristo parte de usted no tiene parte en Él. Y usted tiene que hablar a Dios por medio de Cristo. Entonces Cristo se convierte en su amigo personal. Usted come, duerme, toma y camina con Él. A eso se le llama santificación. Y la Biblia dice que sin santificación no verá a Dios. Que no es suficiente de decir soy justificado, pero no quiero saber nada del resto. Usted tiene que aceptar todo el conjunto o nada. De eso se trata. Entonces la mesa del pan propiciatorio representa a Cristo para su pueblo. Hay 12 panes, 12 tribus de Israel, 12 apóstoles. Los números son significativos. Los ingredientes del incienso representan a toda la humanidad. Hebreos 9, versículo 3. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo. Ahora allí vamos al lugar santísimo. Ahora, hemos estado hablando bastante y quizás están humejando un poco ya la cabeza, así que muevan la cabeza un poco y despierten. ¿Están despiertos? Muy bien. Porque ahora vamos a hacer algo realmente interesante. Vamos a ver al segundo cuarto del santuario. Y me dicen que mi cabello está todo desarreglado, pero no importa. Bueno, vamos. El primer cuarto representa tu compromiso diario con Cristo, participando de la palabra, participando de la vida, viviendo una vida en Cristo. Pero también contiene el registro de todos nuestros pecados confesados. ¿Está claro para todos? Porque la sangre fue transferida a los cuernos del altar, ¿es cierto? Entonces contiene el registro de todos los pecados. Déjame decirte algunas buenas nuevas. Bendito eres tú si el registro de tus pecados es transferido y registrado en el santuario. Bendito eres tú. No son malas noticias, son buenas noticias, porque esos pecados que están registrados son personados allí.